Estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Finalizando nuestra clase de cadena de custodia. Hacemos énfasis en la fijación fotográfica en la cadena de custodia. Y para eso charlaremos sobre la fotografía forense básica, que explicaré más adelante cuál será la diferencia entre la fotografía forense y la fotografía judicial. Definiendo fotografía, se dice que es un procedimiento por el cual se consiguen imágenes permanentes sobre las superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otra forma de energía radiante. Tema que en la historia de la fotografía también hablaremos de los trabajos que hizo Nicéforo Nips, de los trabajos que hicieron el maestro Lang y otros fotógrafos antiguos en materia de la aparición de las primeras imágenes. El maestro Daguerre, que crea el daguerrotipo y nos enseña cómo en unas láminas se aparecen las primeras imágenes utilizando unos métodos para revelado. Hasta hoy día la evolución de la fotografía en la era digital, como la fotografía digital con sus respectivas memorias micro SD, que nos permiten una mucho mejor comodidad a la hora de hacer nuestro trabajo. Si bien es cierto, dijimos que la fotografía se convierte en un medio de fijación de la escena. En este caso, cuando tocábamos el tema de la cadena de custodia, hablábamos de la fijación fotográfica, no tocamos las otras todavía, ni tocaremos los planos hoy, son temas de otras clases, que en sus diferentes planos se dejaba esa imagen plasmada, ¿no? Permanente, como dice aquí la definición, permitiendo que lo que vi fue lo que vi en el estado original de la escena y no sufrió ninguna alteración. Bien, compañeros, mirando esto, la palabra fotografía viene de dos vocablos que significan, pues, foto, que es igual a la luz, y grafía, que es igual a grabar. O sea, por eso se dice que es grabar con luz. Y uno de los componentes más importantes de la fotografía, pues, es la luz. Y ya llegando a la época moderna de la fotografía, nos encontramos con la cámara reflex, que muy seguramente en las labores de campo, ustedes serán la cámara que llevarán para desempeñar su trabajo. Una cámara digital moderna que lleva unas partes básicas que son necesarias que nosotros las tengamos en nuestra capacitación. Una de ellas es esto que estoy señalando, que se llama disparada, pero que algunos profesionales de la fotografía en la parte forense le dicen obturador, y es el que me permite así obturar, oprimir, disparar para hacer la captura de la fotografía.
Se le dice reflex porque hay unos temas que también miraremos un poquito más adelante, que son los espejos que maneja esta cámara. En la parte superior, aquí hay como una hojilla que se llama zapata para flash, y aquí se iría a colocar un flash alterno. Sin embargo, unas como estas pues lo traen. Tendremos también algo muy importante, que es el objetivo, es el lente frontal, en el cual aquí lleva unos anillos para graduar, para manejar el zoom, de alejar y recoger el encuadre, la fotografía. Esos objetivos llevan unas laminillas por dentro donde se conocen como diafragma, que ya las miraremos, y lleva aquí unos parámetros de control, de referencia para el manejo. Un procesador que va en esta parte, inteligente de memoria, un sensor, un obturador que va de la mano con el disparador, y el diafragma, que son las lamillas que están dentro del objetivo. Esa es como la parte básica de la cámara fotográfica, las partes básicas. Y en el respaldo de la cámara encontraremos, por ejemplo, el dial de modo de uso. Es un tamborcito redondo que nos permite mirar a qué clima voy a tomar la fotografía, cómo lo debo cuadrar para el ISO, el ASA, en los días lluviosos, modos paisajes, etcétera, etcétera. Con el control de puntos de enfoque, ahí voy mirando si encuadro 180 grados, menos, qué ángulo necesito tomar. Con este botoncito, con el control de aberturas de diafragma, lo oprimo, inmediatamente en la pantalla me muestra esta tabla, por ejemplo, F5.6. Quiere decir que aquí se está graduando para un paso considerable de luz, que ya lo miraremos. Eh, para lo que yo necesite. Cuando el investigador tenga mucha luz en el terreno, pues mirará los valores de esta tabla, ya miraremos cómo. Y si no necesita mucha luz, o si necesita mucha, pues abrirá un poco más el diafragma, como en el ejemplo que les estoy mostrando. Los modos de disparo de la cámara, que es este botón, ahí va de la mano con el ISO, que aquí pueden ver que, por ejemplo, hay una velocidad de obturación de 1/125 con un diafragma S5.6, que me permite saber a qué velocidad yo voy a obturar, y me captura la imagen según este diafragma. Ya también tocaremos ese tema. El control de sensibilidad de ISO, que también se controla, aparece aquí. Ya se los explico. El balance de blancos cuando no quiera que esto suceda en la cámara. Básicamente esa es la parte de respaldo, con su pantalla, un visor, el dial de mandos y estos que ya acabo de explicar, y pues el de ver las fotografías, ¿no? Así las cosas, miremos técnicamente cada uno, compañeros. El visor es la parte de la cámara que se utiliza para encuadrar y enfocar la imagen. Es la ventana que nos permite previsualizar la fotografía, pues antes de pulsar el disparador, o sea, de obturarlo. Hay visor óptico directo, hay un visor reflex o un visor electrónico. El visor óptico directo, que es el que más se usa independiente del objetivo, es un visor independiente. Su funcionamiento se basa en el uso de varias lentes que producen una imagen de la escena situada delante de la cámara. Entonces yo puedo también ahí escoger. Ya se mirará bien de fondo esto. Este visor se ha utilizado tradicionalmente en las cámaras compactas. Cada vez que se usa, cada vez se usa menos, y se está sustituyendo por las cámaras sin visor, que utilizan la pantalla LCD, porque en estas pantallas traseras
nosotros visualizamos lo que vamos a capturar. Sin embargo, algunas que lo llevan, pues lo utilizan. Y esta ventanita que se ve acá, por ahí yo visualizo lo que me va a salir acá. Lo que explicaban en la anterior, que es este visor que traen las cámaras antiguas óptico directo. Entonces yo voy mirando y voy encuadrando mi objetivo para saber si alejo, distancio, qué profundidad de campo voy a obtener, etcétera, etcétera. Pero también las cámaras modernas lo pueden mostrar aquí, ¿no? Tenemos esa ventaja. Hablemos también, estimadísimos amigos, del visor electrónico, que es básicamente una pequeña pantalla LCD que muestra en tiempo real la imagen que llega al sensor. Adicionalmente nos puede mostrar otra información como los valores de exposición, que ya les acababa de tocar ese tema. Esta clase de visores se usa en esas cámaras compactas de objetivos intercambiables, o sea, las reflex, y en algunas cámaras compactas de alta gama, de gama alta, ¿no? Que realmente, si hablamos de objetivo intercambiable, este es el objetivo que yo puedo quitar y colocar y sustituirlo por otro. Y si la miro de espalda, pues seguramente que me mostrará, este será nuestro visor óptico electrónico, donde nos muestra las funciones de F y de ISO, de la forma como voy a abrir el diafragma, cómo me va a quedar y a qué velocidad voy a tomar las imágenes. Dicho esto, estimados amigos, hablamos del objetivo, que es uno de los componentes más importantes de nuestra cámara. Claro, es la que nosotros manipulamos, encuadramos. Es un sistema óptico formado por un conjunto de lentes cuya función es formar la imagen que va a capturar el sensor, que realmente estaríamos hablando de esto. Por eso esto es girable, por esto aquí trae un anillo de mandos, un anillo de enfoque con algunos valores, otros en la pantalla, y aquí yo alejo también, encuadro, miro y arreglo la imagen que quiero plasmar en la fotografía. Si hablamos de la característica principal de los objetivos, es la longitud focal, su longitud focal o distancia focal, ¿no? Que se expresa en milímetros y que determina el ángulo de cobertura y el factor de ampliación del objetivo. O sea, si lo puedo ampliar, reducir, que lo haré directamente en él, moviéndolo, girándolo, graduándolo. El ángulo de cobertura, que es muy importante en el campo visual, que abarca el objetivo, la amplitud de la escena, que el objetivo es capaz de proyectar lo que él puede proyectarme y que yo quiera capturar, eh, que lo que yo quiero que la cámara me dé sobre el plano focal. Cuanto menor es la longitud focal de un objetivo, mayor es su ángulo. Eso ahí lo miramos en las características de la cámara, ¿no? Mayor es su ángulo de cobertura. Un objetivo de 35 milímetros es un ejemplo, tiene un ángulo de cobertura mayor que uno de 85 milímetros. Esto es muy interesante, compañeros, por eso en la parte del anillo de las cámaras frontales, en los objetivos aparecen estas características. Si hablamos de ángulos de cobertura, lo que él abarca para el encuadre, hablamos de los normales, que tienen un ángulo de cobertura de 45 grados, ¿no? En torno a 45 grados son los normales, que prácticamente encuadra lo que el ojo humano ve, es como si fuera el ojo humano, es algo normalito. En los angulares, su ángulo de cobertura es mayor que en los normales, o sea que su campo visual suele estar entre un rango de 60 a 90 grados. Existen objetivos, los que llaman ojos de pez, que algunos también le dicen gran angulares, que tienen ángulos de cobertura hasta 180 grados. Háganme el favor, compañeros. Entonces, tienen un ángulo mucho más amplio de captura y serían
que en la fotografía forense harían un papel brutal. Los teleobjetivos, su ángulo de cobertura es mayor que el de los normales, habitualmente entre los 28 y 8 grados, incluso menor que en los teleobjetivos, que también nos presta un gran servicio. Hay unos con longitud focal variables. Estos objetivos se conocen con el nombre de zoom y de algún mecanismo que permite el cambio gradual de la distancia o longitud focal, que realmente son estos, y algunos vienen mucho más largos, son los intercambiables, nos permiten ejecutar el zoom de acercar, que en algunos casos es el zoom in y el zoom out. Compañeros, así haciendo como una breve descripción de lo que es como los mandos de la cámara, que ya solo tocaremos muy en la práctica. Hablamos del sensor. La función del sensor es transformar la imagen óptica creada por el objetivo, ¿no?, en una serie de señales eléctricas que darán lugar a una imagen digital. Nos convierte esto en una imagen digital. El sensor está compuesto por una matriz de millones de diminutas celdas llamadas fotocitos, ¿no? Dentro de cada una, esto fue lo que mejoró la imagen, los fotocitos. Dentro de cada una de estas celdas se encuentra el fotodiodo, que es un componente electrónico sensible a la luz. Por aquí nosotros apreciamos el tema del sensor, pero eh, hablemos del diafragma, que es un tema sumamente importante y que está dentro del que acabamos de ver, no del sensor, sino del anterior, que es el objetivo. Es un mecanismo situado en el interior del objetivo. Se utiliza para graduar la intensidad de luz que llega al sensor. Por eso yo hablaba ahorita del sensor, ¿no?, que es el que convierte esto en imágenes digitales. Está formado por un conjunto de laminillas como metálicas, como que abre y cierran, ¿no? Como ya les muestro la gráfica, como un círculo que abre y cierra de forma radial. Y ahí se va mirando el tamaño. Esto tiene una tabla, compañeros. Por eso es importante que el fotógrafo, esto es lo que los fotógrafos modernos llaman el triángulo de exposición, hace parte del triángulo de exposición que nos permite, de acuerdo al clima, pues graduar nuestra cámara para que las fotografías, lo que queremos ver en la escena del delito, por ejemplo, detallar un rostro, una herida, cumpla con esas características. El tamaño de la apertura del diafragma se ha ido utilizando una escala, ¿no?, que ya la miraremos. Y el obturador es un dispositivo que nos permite controlar el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la acción de la luz, esa velocidad del paso, ¿no? Ese es el tiempo. También lo miraremos en una tabla. Su función es semejante al diafragma, ¿no? Regula la luz que va a alcanzar el sensor, la regula en cuanto también, pero aquí se marca el tiempo. Mientras que el diafragma controla la intensidad de luz, el obturador controla el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar expuesta esa luz? Y el diafragma controla el paso, esa intensidad, ¿no? El obturador más utilizado actualmente se llama obturador de plano focal. Este obturador está situado en el interior de la cámara, delante del sensor. Está formado por unas cortinillas, ¿no? Así, mirándolo en forma muy básica, también nosotros hablamos de la pantalla. Todas las cámaras digitales tienen una pantalla en su parte posterior. Yo la mostré. Esta pantalla tiene tres funciones principales, que es previsualizar la imagen de disparo, que es lo que yo quiero capturar, ¿no?
De la misma forma, cada vez que hay cámaras reflex que permiten previsualizar la imagen antes de la toma con un modo de funcionamiento conocido, ¿no? Como son cámaras modernas, el mercado va sacando una por una. Mostrar las imágenes una vez realizada la fotografía también nos lo permite ver la pantalla. Un dispositivito, un botoncito que tiene una flechita nos va mostrando y vamos pasando las imágenes. Gracias a la pantalla podemos revisar esas imágenes inmediatamente después del disparo, ¿no? Para ver que no nos quede mal, ¿no? El tema de luz, lo que antiguamente se llamaban los errores de paralaje. Quiere decir que hoy día no hay excusa, ¿no? Esta revisión incluye posibilidades adicionales como hacer el zoom sobre alguna parte de la imagen. De pronto quiero mostrar algo más. Acceder a los menús permiten modificar también la configuración de la cámara. Esto nos permite la pantalla, ¿no? Entonces, aquí yo tenía un ejemplo donde se puede ver esta pequeña pantalla y nosotros podemos previsualizar aquí. Tenemos también los mandos, lo que hablaba del diafragma, la velocidad de obturación, hablábamos del tiempo de paso de la luz, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos ver acá, podemos mm, hacer, con podemos graduar estos botoncitos. Cada cámara los trae ubicados estratégicamente. Así las cosas, ya entrando a mirar, compañeros, los botones ideales de control. Estos botones ideales de control nos permiten configurar nuestra cámara, los parámetros de la toma fotográfica. Es decir, que las cámaras no se disparan así, ni así como vienen, sino hay que configurarlas, darles unos parámetros para poder obtener el resultado de lo que quiero. Esto hablando en la parte de la investigación, ya en la fotografía, ya a nivel profesional cinematográfica, pues se persigue lo mismo, pero es un otro cuento, ¿no? Mucho más avanzado o otros parámetros que se pretenden en ello. Esto depende del fabricante, cuántos botones le quieran incorporar, ¿no? Según el equipo. En otro extremo de las cámaras reflex más avanzadas que disponen de diferentes botones ideales de control para configurar directamente los parámetros sin necesidad de acceder al menú de la cámara, ¿no? Hay unos que lo tienen ya más de primera en la cámara, en el cuerpo de la cámara. Yo he sido amigo de utilizar la pantalla para configurar. Hay un botón de encendido y apagado no lo ve a los lados de la cámara, el dial de modo de funcionamiento. Permite seleccionar si la cámara va a trabajar en modo automático o con prioridad de apertura, prioridad de velocidad, lo que hablábamos de la graduación, o lo puedo dejar en modo automático, el dial principal con alguno de los botones, trabaja en combinación, ¿no? Permite cambiar valores, como la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, lo que veíamos ahí en el ejemplo de la pantalla. El botón de disparo se utiliza para enfocar y realizar la fotografía, ¿no? Que es el de obturación. El botón de reproducción que permite visualizar las fotografías. Uno toca el botón de reproducción y ya las va mostrando en la pantalla y las va pasando. Y el botón de acceso a los menús de la cámara donde dice menú. Algo interesante sobre la fotografía básica. Son temas muy amplios. Son esto que hablábamos de las aperturas del diafragma y aquí acaba de hablar de eso, de que los botones de mando nos permiten ver esto en la cámara y graduarlo. Entonces va desde 1.4 hasta 22 algunas cámaras. Hay otras que van hasta más. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a menor valor, mayor paso de la luz. Y a mayor valor,
menor paso de la luz, compañeros. El huequito es más pequeñito. Estas realmente son las laminillas del diafragma que van dentro del objetivo que habíamos hablado al principio. Esto indica que si yo estoy en una playa soleada, tremendo sol, yo no necesito que a la cámara le entre mucha luz. Entonces, si yo le pongo 1.4 o 2 o 2.8, seguramente que me va a quedar con errores. Yo necesito es que entre muy poca luz. Entonces, de pronto miraría un 16 o un 22 como orificio pequeño. Ahora que si yo estoy trabajando en una unidad judicial y voy a tomar una foto, hacer un fichaje de una persona que se acaba de capturar y es una oficina al fondo, en un pasillo muy oscuro, se prende la luz, pero como que no, y las fotografías no salen como muy bien, pues le doy buen paso de luz, por lo menos un 5.6, un 2.8, para que le entre luz a ese sitio. O estoy haciendo una diligencia en un recinto oscuro, pues le doy estos diafragmas para que haya suficiente paso de luz. Eso es más o menos, grosso modo. En el tema de la exposición manual, pues en esos mandos que les mostré que van en la parte superior, ese dial de mandos, yo puedo colocar la velocidad de obturación, por ejemplo, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, que si yo voy a fotografiar un motociclista en movimiento en una rampa en el aire, pues le daría como 1/1000, 1/500, que me da mejor captura que si le hubiera colocado de pronto 1/60, me quedaría como corrida o algo así. Entonces, esos son la idea de los diales de mando. Vamos a mirar, estimados amigos, nuevamente algo más interesante, y es las combinaciones. Ya habiendo entendido lo anterior, ¿de dónde va a salir esta tabla? Ya sabemos que F es el diafragma, ese que va en el objetivo, esas laminillas, ¿sí? Y que B es la velocidad con la que yo disparo el tiempo ese que necesito para que esa luz entre. Entonces, si yo tengo un día opaco o de pronto sin sol, o sea, opaco, no hay como suficiente luz, seguramente que si le coloco 5.6 voy a tener una apertura media, ¿no? Y entonces le daría 125, 1/125, y me quedaría una fotografía perfecta. Me piden que si yo le doy un F11, y hablando de que si nos remontamos aquí atrás, un F11, ustedes pueden ver que es un paso muy regulimbis de luz. Término medio, hay abertura. Entonces, así las cosas, estimados amigos. Entonces yo le daría 60, 1/60, y me quedaría perfecta. Si tengo F de diafragma 22, pues le colocaría un 15. Pues porque acuérdese que dijimos que a mayor es menor el huequito, ¿no? Y a menor es mayor. Entonces, por ejemplo, en un 2.8, que es un hueco bastante grande de diafragma, o sea, va a haber un paso fuerte de luz, le doy una velocidad y eso lo corroboramos acá, ¿no? Hablemos del 2.8 o del, acá 2.8 es grande. Entonces, yo le daría, graduaría mi cámara, y esto estoy hablando de la opacidad, ¿no? De un día, con, eh, de un día lluvioso, opaco.
Entonces tendría 2.8 o un diafragma grandote, le daría 500 o 50 para el día lluvioso opaco, ¿no? Estamos hablando del día lluvioso opaco. Ese es el tiempo que le doy de paso de luz y me queda perfecta. Hablemoslo para el día opaco sin sol, sin sol. Aquí hay unos ejemplos. Si tengo 1.8, es un diafragma grandote, le doy de paso a 1000, una velocidad potente y me quedaría perfecto. Si lo tengo en 11, o sea, algo chico, pues le doy poco tiempo, hay mucha, 30, ¿no? Para que me quede bien. Esos más o menos son los ejemplos que se manejan con sol, por ejemplo. Si tengo un 5.6, le doy 250. Si tengo un 22, un diafragma 22, pues que es pequeñín, pues le doy 15 de velocidad. Y si tengo demasiada abierta el diafragma, pues le doy buena velocidad, o sea, 1000, cuando hay sol. De esta manera, estimadísimos amigos, era lo que quería yo explicar sobre el tema de la básica fotografía, porque esto se va a amplificar mucho más, para que lo tengamos en cuenta al momento de graduar la cámara y estemos elaborando una cadena de custodia, ejecutando el procedimiento un antes, un durante y un después, fijando los elementos materiales probatorios. Era todo lo que por hoy quería comentarles, estimados amigos. Espero vernos en una próxima charla. Tengan ustedes muy buen día.